Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy presento un ejercicio de un examen de física de la UNED que dice lo siguiente. Tenemos un caballo que tira de un trineo cuesta arriba en una calle cubierta de nieve que sube una pendiente que forma un ángulo de 80 grados con la horizontal. El trineo tiene una masa de 300 kilos y el coeficiente de fricción cinético entre el trineo y la nieve es de 0,12. Se supone que la tracción del trineo es paralela a la superficie de la calle y que el caballo produce una potencia de 756 vatios, es decir, un caballo de vapor. Y las preguntas son: ¿cuál es el módulo de la velocidad máxima con la que el caballo puede tirar del trineo cuesta arriba? ¿Cuál es la fracción de la potencia del caballo que se gasta contra la gravedad? ¿Y qué fracción de la potencia del caballo se gasta contra la fricción? Vamos a empezar por la pregunta A, que dice cuál es el módulo de la velocidad máxima con la que el caballo puede tirar del trineo. Aquí tenemos nuestro caballo y el trineo. Esta es la pendiente de 8 grados. Entonces, para resolver este problema podemos hacerlo de dos métodos. Voy a empezar por el método de energías, que es el primero que me viene a la cabeza cuando me hablan de potencia. Aunque verdaderamente veréis que con dinámica, pues quizá resulte algo más sencillo. En todo caso, nuestra fórmula principal de energías es esta de aquí. Energía mecánica final menos energía mecánica inicial es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Esta es la fórmula maestra para resolver todo ejercicio de energías. Entonces, la energía mecánica final sabemos que va a ser la energía cinética del caballo en el punto final, más nuestro punto final es obviamente cuando la velocidad del caballo sea máxima, bueno, del caballo y del trineo, más la energía potencial del trineo, energía cinética del trineo más energía potencial del trineo, es igual al trabajo efectuado por el caballo más el trabajo hecho por la fricción. Si nos fijamos bien, la altura se relaciona con el desplazamiento, pues sencillamente por la relación seno. Es decir, si os dais cuenta, pues el desplazamiento es la hipotenusa y la altura pues es el cateto opuesto. El seno nos da el cateto opuesto partido por hipotenusa, entonces lo que es la altura nos queda como pues desplazamiento por seno de 8, por seno del ángulo, de la pendiente. Entonces esto es igual pues al trabajo del caballo más el trabajo de la fricción, que es la fricción por el desplazamiento por el coseno de 180. El coseno de 180 es el ángulo que forma la fricción y el desplazamiento. La fricción siempre va opuesto al desplazamiento, por lo que esto nos va a dar un ángulo de 180. El coseno de 180 es menos 1. Esto hay que tenerlo en cuenta porque aquí la gente se despista y se olvida de poner aquí un menos. Este coseno de 180 nos va a hacer que aquí aparezca un menos. Bien, ahora voy a dedicar un momento pues a calcular esta fuerza de fricción. Bien, aquí nos aparecen las fuerzas dibujadas y para calcular la fricción recordemos que nuestra fórmula principal de la fricción cinética es coeficiente cinético por la normal. Por lo tanto, tengo que encontrar el valor de la normal. La normal pues es perpendicular a la pendiente, por lo tanto nos interesa particularmente pues el eje Y. En el eje Y tenemos que la normal compensa la componente vertical, perdón, la componente Y del peso. La componente Y del peso es mg coseno de 8. Entonces de aquí despejo la normal, que me queda mg coseno de 8, o de zeta. Aquí lo he puesto en general. Por lo tanto, la fricción es mu por mg coseno de zeta. Y ahora puedo volver a mi fórmula principal para introducir pues esta expresión. De regreso a mi fórmula principal, acordémonos, esta era la fórmula maestra y todo esto ya lo habíamos hecho, nos habíamos quedado aquí. Entonces voy a sustituir pues la fricción por la fricción que he encontrado, que es mu mg coseno de zeta, y el coseno de 180 se va a convertir obviamente en un menos aquí delante. Y aquí lo tenemos. De aquí diréis, bueno, ¿y la potencia? Bueno, la potencia es la derivada del trabajo respecto al tiempo, por lo tanto voy a derivar toda la ecuación respecto al tiempo. Entonces la derivada de un medio de mv cuadrado es, pues baja el 2, porque solo la velocidad me depende del tiempo, baja el 2, me queda mv por
derivada de la velocidad partido tiempo, más mg, pues la derivada del desplazamiento respecto al tiempo es velocidad, y esto me queda pues igual a la derivada del trabajo del caballo partido, bueno, la derivada del trabajo del caballo respecto al tiempo, que esto va a ser la potencia, menos mu mg coseno de θ por velocidad nuevamente, porque la derivada del desplazamiento respecto al tiempo es velocidad. Y ahora, pues a partir de aquí, pues ya puedo encontrar lo que me piden, que es la velocidad máxima. ¿Cómo lo voy a encontrar? Pues voy a sustituir esto por P, que es 756, y como quiero la velocidad máxima, esto es un problema de optimización. Si quiero la velocidad máxima, tendré que hallar, pues, el valor del resultado de esta ecuación cuando la derivada de la velocidad respecto al tiempo, que es esto de aquí, sea cero. Es así como se resolvían los problemas de optimización. Cuando quiero maximizar o minimizar un parámetro, cuando quiero encontrar, repito, el valor máximo o mínimo de una variable, pues tengo que derivar esa variable y igualarla a cero. Entonces voy a despejar dv de t y igualarlo a cero. Aquí tengo mi expresión, como he dicho, sustituyo esto por potencia. Luego de aquí despejo v. Bueno, lo primero que hago es pasar esto al otro lado y me queda esta expresión de aquí. Ahora, pues como tengo que maximizar la velocidad, pues esta derivada la igualo a cero. Igualo a cero, optimizo, despejo la velocidad. Pues claro, si yo tengo que esto es igual a cero, solo necesito que el numerador sea cero. Entonces de aquí saco factor común y encuentro que la velocidad pues cumple esta expresión de aquí. Sustituyo todos los valores, 756, 309,81, etc. Y claro, como he utilizado valores del sistema internacional, ya sé que la velocidad también me va a dar en valores del sistema internacional, que son metros partido segundo, y esto me da 0,996. No tiene mucho sentido dar tantas cifras decimales, esto es más o menos pues 1 metro por segundo. Y esta es la solución del apartado A de este problema. Vamos a ver este mismo problema, pero usando dinámica en vez de energías. Vamos a resolver el mismo problema ahora utilizando dinámica. Nuestra fórmula magistral para ello es la segunda ley de Newton. Todo problema de dinámica debe partir de la segunda ley de Newton. Este sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración. Las fuerzas que voy a tener en cuenta van a ser las del eje X. Tengo la fuerza del caballo menos la fuerza de fricción menos la componente X del peso. El eje Y ya lo tuve en cuenta anteriormente y me sirvió para calcular la fuerza de fricción. Por lo tanto, por eso digo que me centro en el eje X, que es donde se produce el movimiento. Entonces, bueno, de resultados anteriores ya sé que la fricción y la componente X del peso ya sé qué expresiones van a tener. La fuerza del caballo, pues voy a usar una expresión de la potencia, que recordemos es potencia es igual a fuerza por velocidad en cada momento. Entonces, en este caso, pues la fuerza se puede expresar como el cociente entre la potencia partido por la velocidad. Recordemos, la potencia es constante, pero la velocidad cambia a cada momento, por lo que la fuerza, repito, la fuerza que hace el caballo también es variable con el tiempo, no es una fuerza constante. La fuerza de fricción tiene esta expresión de aquí que ya vimos en el otro método. Esto es el peso, la componente X del peso, igual a masa por aceleración, que en vez de poner aceleración pongo derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y esto, bueno, ya creo que ya veis por dónde van los tiros. Voy a hacer que esto sea cero para maximizar la velocidad y voy a despejar de aquí la velocidad. Entonces, si esto es cero, yo despejo esta fracción de aquí y luego pues la velocidad que está dividiendo pasa multiplicando y todo esto pues pasa abajo, es decir, hago un intercambio. Y de aquí encuentro la expresión de la velocidad pues con respecto a los otros parámetros. No tiene ningún interés que ahora me ponga a sustituir porque ya sabéis que aquí me va a volver a dar 1 metro por segundo. Dicho esto, bueno, veis que este método ha sido, creo yo, un poco más rápido, aunque hemos de tener en cuenta que la fricción pues la hemos sacado pues
ya de un proceso que ya hice en el otro método, pero aún así creo que ha salido bastante más rápido. En cualquier caso, para responder B y C, voy a utilizar la ecuación que ya encontré haciendo el otro método, por lo tanto, pues tampoco cayó en saco roto todo el desarrollo que hice anteriormente. Vamos a por esas preguntas B y C. Bien, recupero de mi desarrollo anterior, es decir, de la resolución del apartado A por energías, esta fórmula de aquí. Si os acordáis, pues esto es sencillamente la derivada de la energía cinética respecto al tiempo, más la derivada de la energía potencial respecto al tiempo. Esto es igual a la derivada del trabajo del caballo respecto al tiempo, que es la potencia, más la derivada del trabajo de la fricción respecto al tiempo, que es todo esto de aquí. En el caso que la velocidad es máxima, recordemos que esto de aquí es cero, porque la derivada de la velocidad respecto al tiempo es cero. Entonces, tengo esta expresión de aquí. He despejado la potencia del caballo para que veáis que la potencia del caballo, pues en este caso, es igual a la potencia, porque esto no deja de ser la potencia. La variación de la energía cinética respecto al tiempo es la potencia de la gravedad más la potencia de la fricción. Entonces, fracción de potencia que se gasta contra la gravedad, sencillamente potencia de la gravedad, que vendría a ser, repito, la derivada de la energía potencial respecto al tiempo, partido por potencia del caballo. Hago este cociente y me da 0,54. Entonces, para encontrar la fracción de potencia que se gasta contra la fricción, pues lo mismo, la potencia de la fricción, que vendría siendo este término de aquí, partido por la potencia del caballo. Y obtengo 0,46. Como veis, 0,46 y 0,54 me da la unidad. Entonces, pues gasta 54% contra la gravedad y 46% pues contra la fricción. Y hasta aquí este problema, espero que os haya servido de ayuda y como siempre recordad que podéis contactar conmigo pues vía Twitter sobre todo o con comentarios en mis vídeos por si deseáis que desarrolle más pues algún tema que os interese en particular, sea de mecánica, sea de física, de química, de matemáticas y os espero en próximos vídeos.